Ahí enfrente tenemos 10 ramitas de distintos árboles frutales nativos. La idea que se me ocurrió es hacer un mate con muy buenos beneficios para la salud y con sabor bien nativo. Ahora les cuento bien de qué se trata. Hace poco filmé un video mostrándoles de qué se trata la famosa infusión llamada mate que tomamos acá en la Argentina y en países vecinos. Bueno, en ese video les prometí hacer un mate, pero esta vez con frutales nativos, los cuales tienen muy buenos beneficios para la salud. Ahora les voy a mencionar de qué frutales se tratan, pero antes les cuento que de cada uno de estos frutales tenemos un video hablando sobre sus beneficios para la salud. Así que eso luego se los voy a dejar en la descripción de este video. Bueno, tenemos hojas de ubajay, guayaba serrana, pitanga, guavillú, jaboticaba, ubaya, cerela, siete capotes, arazá rojo y arazá amarillo. Ahora lo que debo hacer es esperar unos días a que se sequen todas las hojas que tenemos enfrente para luego sí hacer un mate con sabor bien nativo. Aprovechando este día hermoso, voy a hacer un paseo por los frutales que nos van a regalar las hojas para hacer este delicioso mate nativo. Y para hacer más ameno el paseo me voy a acompañar por unos mates, de la manera que me lo preparo todos los días, utilizando varias hierbas de la huerta. Así que les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar cómo me preparo los mates todos los días, utilizando yerba mate y varias hierbas que tengo acá en la huerta, con un lindo paseo y con una preparación de mates. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar este paseo para hacer un mate pero nativo. Bueno, voy a dar inicio a este paseo por los frutales nativos. Les voy a mostrar cada uno de los frutales que nos van a regalar las hojas para hacer este mate nativo. Antes de dar inicio a este paseo, les pido que se queden en el canal, ya que tenemos varios videos sobre estos deliciosos frutales nativos. Tenemos todos los procesos de la planta hasta el momento que nos regalan sus frutos. Luego tenemos la prueba de sabor de cada uno de los frutos, videos hablando sobre los beneficios para la salud de cada uno de ellos, y también tenemos muy diversas y varias recetas. Muchos helados, que les recomiendo eso porque eso les va a dar envidia y les va a dar ganas de probar. Y también algo muy importante, como les dije al principio, les voy a dejar en la descripción de este video del mate nativo los beneficios de cada uno de estos frutales. Así que les dejo el link con esos lindos videos. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar cada uno de los frutales nativos. Debajo van a ver escrito uno de los nombres populares, ya que alguno de estos frutales tiene muchos nombres populares dependiendo de la región o el país. El importante es el nombre científico, que se los voy a dejar entre paréntesis. Y el nombre científico es muy importante porque es universal. Eso puede ayudar a la persona que conoce alguno de estos frutales con otro nombre popular, pero puede ayudar a identificar con el nombre científico. Bueno, y comenzamos con este delicioso frutal nativo, llamada guayaba serrana, feijoa, falso guayabo o guayabo del país. Su nombre científico es Aca seloviana. Y estas son las hojitas que van a ser responsables, partes responsables de este mate nativo. Bueno, y acá tenemos otros de los deliciosos frutales nativos que tenemos acá en la huerta. En este caso se trata de la ubaya. Su nombre científico es Eugenia piriformis. Y estas son sus hojas, las cuales vamos a utilizar en este mate nativo. Acá tenemos otra delicia total. En este caso se trata de la pitanga o ñangapirí. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Y estas son las hojas que vamos a utilizar para este mate nativo. Hablando de frutales nativos deliciosos, acá tenemos a la jaboticaba, también conocida como guapurú o ibapurú. Su nombre científico es Plinia cauliflora. Y acá tenemos sus hojitas, las cuales vamos a utilizar para este mate nativo. Otro de los frutales nativos que de él vamos a utilizar sus hojas para hacer este mate nativo es la cerela. Su nombre científico es Eugenia involucrata.
Este frutal es espectacular, otra delicia total que tenemos acá en la huerta. Se trata del siete capotes. Su nombre científico es Campomanesia guasumifolia. Y estas son sus hermosas hojas con relieve. Van a ser responsables también del sabor del mate. Acá tenemos otro delicioso frutal nativo. Se trata del ubajay o también conocido como duraznero de monte. Su nombre científico es Eugenia myrciantes. Y estas son las hojas del ubajay, las que le van a dar sabor y sus buenos beneficios a este mate nativo. Otro delicioso frutal nativo que nos regala sus hojas para este mate es el arazá rojo o también conocido como guayaba fresa. Su nombre científico es Psyllium cattleyanum, variedad Sabin. Otro increíble frutal nativo que nos regala sus hojas para disfrutar en este mate es el guavillú, cuyo nombre científico es Myrciantes pungens. Y otro frutal nativo delicioso e increíble que vamos a utilizar es el arazá amarillo, cuyo nombre científico es Psyllium cattleyanum, variedad lucidum. Y estas son sus hojas. Bueno, ahora sí les voy a mostrar las hojitas secas que tengo ya preparadas para hacer el mate. Bueno, ha pasado un tiempo desde que empecé el video, he dejado pasar unos buenos días porque algunas hojas son más gruesas que otras y tardan más en secar. Así que al principio les mostré estas hojas pero frescas, ahora ya están secas, están listas para convertirse en un mate nativo. Así que voy a pasar a la cocina y continuamos. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es moler las hojas de los diferentes frutales. Y para eso me va a ayudar un molinillo de café. Acá traje de ejemplo las hojas de la guayaba serrana. Lo mismo vamos a hacer con las diferentes especies frutales. Bueno, vamos a moler las hojas, así se convierten en una verdadera yerba. Bueno, listo, ya tenemos molidas todas las hojas de los frutales. Miren qué espectáculo. Se ha convertido en una verdadera yerba de frutales nativos. Bueno, ahora lo único que resta es prepararse unos buenos mates. Así que voy a calentar agua y voy a ir afuera y a tomar unos buenos mates junto a las plantas. Miren qué hermoso día que nos tocó para disfrutar de unos buenos mates afuera. Estos mates van a ser distintos porque van a ser de hojas de frutales nativos. Acá tenemos la hierba de frutales nativos y por acá tenemos la hierba que va a endulzar el mate. Esta hierba que va a endulzar también es nativa y se llama stevia. Es nativa del norte de Argentina, de Paraguay y Brasil. Su nombre científico es Stevia rebaudiana. La stevia es una forma muy sana y muy natural de endulzar. Este va a ser un mate 100% nativo. Acá tenemos hojas de 10 frutales nativos y por acá tenemos hojitas de una hierba que endulza y que también es nativa. Antes de pasar a la preparación, les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que tenemos un video hablando del mate muy especial. Es un video donde les cuento la historia del mate, cómo se prepara, hago un paseo por la huerta donde cosecho hierbas que luego utilizo en el mate. Es un video muy lindo y muy completo hablando del mate. También les cuento que en la descripción de este video les voy a dejar videos de cada uno de los frutales que se convirtieron en esta yerba. Así los conocen un poquito más. También les voy a dejar los videos hablando sobre los beneficios para la salud de cada uno de estos frutales. Bueno, acá tenemos todo preparado para hacer unos ricos mates nativos. Les cuento qué necesitamos. Bueno, empezamos por acá. Acá tenemos el recipiente donde vamos a poner la yerba. Se le llama mate. Se llama mate al recipiente y también a la infusión que tomamos. Este artilugio, que es por donde bebemos la infusión, se llama bombilla.
Y esto se lo llama termo. Acá adentro tenemos agua caliente. Este envase lo que permite es mantener el agua caliente durante más tiempo. La temperatura que tiene que tener el agua es entre 75 a 80 grados Celsius. En grados Fahrenheit sería entre 167 a 176 grados. Esa es la temperatura que tiene que tener el agua cuando la calentamos. Pero luego, a la hora de tomarlo, cebamos el mate. El agua, cuando va subiendo por la bombilla, se va enfriando. La temperatura ideal para tomar el mate y que no nos haga mal, según la Organización Mundial de la Salud, es entre 37 a 55 grados Celsius. Nunca pasarse de 65 grados Celsius. En grados Fahrenheit, a la hora de tomar el mate, lo ideal es que el agua esté entre 98 a 135 grados. Bueno, ahora voy a preparar el mate y para eso lo que voy a hacer es agregarle un puñadito de stevia en el fondo. Ahora vamos a agregar yerba de frutales nativos, otro puñadito de stevia y vamos a agregar un poco más de yerba hasta que tengamos más o menos cubierto 3/4 partes del recipiente. Listo, ya está nuestro mate nativo bien preparado, así que ahora lo único que resta es disfrutarlo. ¡Qué momento! Me causa intriga saber el sabor de este mate 100% de frutales nativos. ¡Qué lindo momento! Para eso me voy a cebar un mate. Voy a agregar agua del termo al recipiente. Vamos a ver qué tal está este mate, que como le dije me causa intriga. Un mate 100% nativo, porque además el endulzante es nativo. Vamos a ver qué tal está. Me encanta. Qué rico sabor. Qué sorprendente. Suave, con sabor, con muchos beneficios para la salud de este mate, porque estos 10 frutales tienen una cantidad de beneficios, cada uno individualmente, que acá se juntaron. Increíble. Me voy a convertir en un superhéroe tomando este mate. O algo así, alguien con poderes. Increíble. Es suave, pero se va notando muchos sabores. Tiene un sabor medio entre alimonado y mentolado. Así. Lo describo por ese lado. Hay muchos matices de sabor igualmente en este mate nativo. Quedó muy buena la yerba preparada. La verdad que me encantó. Lo comparto con ustedes. Me gustaría darles a probar este mate que sé que les gustaría. Sé que les gustaría probarlo y sé que les gustaría el sabor. Es un sabor amigable. Un sabor amigable. No es feo para nada. Es muy agradable. Cuando hace ruidito el mate, para el que no conoce el mate, cuando hace ruidito es que se está terminando el agua en el mate. Así que tenemos que cebar otro, el segundo, y con ese me voy a despedir de este hermoso video. La verdad que me encantó hacerlo. Les pido que se queden, vean los otros videos que les dejo ahora al final. La historia del mate es muy rica. Y este mate se me ocurrió un día cuando probé una infusión de una plantita que tengo acá de la pitanga. Probé la infusión y me gustó mucho el sabor. Sabor como manzanilla, dije en ese momento. Y bueno, dije, un día se me puede... puedo tener la oportunidad de hacer un mate 100% nativo. Y llegó ese día. Tuve paciencia. Porque al principio había pocas hojas, pero luego cuando las plantas empezaron a ser más grandes, ya tenían más cantidad de hojas como para secar y poder hacer más infusiones y este mate hoy. Me voy a despedir porque me voy a disfrutar de unos buenos mates con la compañía de todas estas plantas maravillosas que me rodean y hacen que todo esto sea más lindo, más disfrutable. El aire que se respira acá es más puro gracias a esas plantas. Bueno, espero les haya gustado este mate
100% nativo, 100% de frutales nativos. Bueno, y, y seguramente haré alguna otra locura prontamente. Esperen porque siempre tengo algo preparado como para sorprenderlos. Bueno, espero les haya gustado este video, los saludo a todos. Gracias, gracias por el apoyo. Si les gustó el video pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Voy a seguir disfrutando de estos ricos mates nativos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau.